Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para abordar en profundidad temas que ocurren en la coyuntura nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Recordándoles a todos ustedes que este es uno que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Contractados TV, y además se replica por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos Bu- para esta tarde? Buenas tardes, Ángel. En efecto, un saludo a todos los que nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas por las que se emite Línea Política. El día de hoy tenemos dos grandes temas muy importantes en ambos bloques. Sin duda vamos a analizar lo que pasa en el sistema de justicia. En particular, vamos a dirigir la mirada a lo que pasa en el Poder Judicial alrededor del asunto de Martín Vizcarra, y en el segundo bloque, porque creo que es un hecho político relevante a nivel del continente, lo que ha pasado en la elección de El Salvador. Así es. Sin mayor dilación, creo que debemos empezar por el espacio nacional, Sí, con lo que ha pasado alrededor de Martín Vizcarra y el sí. asunto del Poder Judicial. ¿Tú cómo vas Mira, viendo los es el vientos tema de Martín judiciales alrededor de Vizcarra la... y el tema de Martín Vizcarra, el anuncio del día de hoy es que el Poder Judicial habría sobreseído o archivado dos causas por las cuales viene siendo procesado. Independientemente del tema técnico que requiere pues un conocimiento del expediente, yo quiero aquí hacer este tipo de reserva, estamos hablando en general, yo tengo la sensación, no sé si la compartes tú, de que la justicia peruana, tanto el Ministerio Público como el propio Poder Judicial, están obrando con distintos criterios para tratar casos iguales, casos de corrupción. Mira tú, resulta totalmente contradictorio. Hemos visto cómo la justicia se ensañó con Keiko Fujimori, que por cierto hay que decirlo con toda claridad, no es santo de nuestra devoción, no tenemos ninguna adhesión política con ella, la respetamos como corresponde, pero no es que nosotros pongamos la mano al fuego ni mucho menos. Pero es evidente que la hazaña, el odio, la severidad con que se actuó mandándola hasta en 3 oportunidades al cumplimiento de prisión preventiva, afectando su libertad, inclusive desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional en su oportunidad, contrasta totalmente con una situación en la cual el señor Vizcarra, a pesar que tiene múltiples imputaciones, algunas de ellas muy claras y contundentes, ni siquiera conoce los pasillos de cualquier cárcel del Perú. Y eso a nosotros nos parece no solamente sospechoso, sino provoca una desilusión profunda porque es una prueba más de que la justicia politizada hoy por los caviares está muy lejos del parámetro de ser una justicia de verdad. Bueno, yo quiero linkear este tema con la crisis profunda del sistema de justicia actual, la batalla campal que hubo en el Ministerio Público y la sanción a toda luz definitivamente arbitraria en los procedimientos, más allá del fondo de las cosas, contra la fiscal Benavides, pero sobre todo la no actuación del Parlamento alrededor del caso de la JNJ. ¿Y por qué digo esto? Porque al ser la Junta Nacional de Justicia quien evalúa el actuar de los jueces y fiscales en el país, y al ser un sentido común de que Vizcarra, al instaurar de una u otra manera esta junta, al ponerle su sello, al estar marcado esta organización, este organismo, con el ADN de Vizcarra, es bastante claro pues que van a haber muchos jueces timoratos a actuar en su causa, porque pueden pensar que la Junta Nacional de Justicia va a sancionarlos, va a abrirles procedimiento o va a cometer alguna arbitrariedad respecto a ellos. Creo que la madre del cordero es que la poca Sí, respuesta del Parlamento ha provocado la profundización de la impunidad sobre Vizcarra junto sí, con la pues JNJ. sí, el Parlamento abdica sus funciones, ellos son llamados por la Constitución a investigar las inconductas de la Junta Nacional, hay artículos expresos sobre la materia, y sin embargo se rinden ante resoluciones judiciales totalmente írritas, absolutamente irregulares, inconstitucionales, porque los jueces no pueden alterar el orden competencial establecido por la Constitución política y caen en lo que se conoce como un prevaricato. Sin embargo, ninguno de estos jueces
que son jueces supernumerarios, o sea, ni siquiera son jueces de verdad, son jueces suplentes, que los llaman para la ocasión, ha sido objeto de una sanción ejemplar. Y ahí yo tengo la impresión, como tú, que el Parlamento se ha dejado pisar el poncho, que el Parlamento no ha reaccionado, no ha hecho valer sus fueros, y entonces tenemos a una Junta de Justicia envalentonada que reclama para sí el derecho de no ser investigada, cosa que es una barbaridad desde el punto de vista constitucional, porque en un Estado de Derecho no hay órgano, ni persona, ni autoridad que esté por encima de cualquier tipo de control. El poder en un Estado democrático es limitado y la limitación se expresa en un mecanismo complejo donde unos controlan a los otros, unos fiscalizan a los otros. Los parlamentarios son fiscalizados por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, hay mecanismos de denuncias constitucionales que se han hecho, el presidente de la República también tiene sus procedimientos y los demás son objeto de evaluaciones e investigaciones que hace el Parlamento Nacional. Así funciona el Estado de Derecho. Es una arquitectura donde todas las autoridades que tienen un gran poder, las altas autoridades, y que no están sometidas a los procedimientos de control común, de fiscalización común, de investigaciones fiscales comunes como para todos los habitantes, tienen un régimen. Si bien tienen prerrogativas y fuero, también tienen mecanismos para romper ese fuero y poder investigarlos porque, por definición, ninguna autoridad puede, pues, estar por encima de la Constitución y creerse ella que no puede ser sometida a ningún tipo de control, investigación o sanción. Ahora, es curioso que llegue esta noticia en el marco en el cual creo que el caso de Vizcarra profundizaba su complejidad y evidentemente lo hacía sin duda estar en una posición delicada. Recordaremos que hace no mucho ha habido todo un operativo alrededor de la captura de muchos de sus presuntos colaboradores. Es más, la división del equipo de corrupción en el poder que nos tiene acostumbrados a los dibujos y a los diagramas de organizaciones criminales, justamente también lo ponía él en la cúspide de una de estas, justamente. Por lo tanto, creo que si bien las circunstancias dentro de lo usual en un proceso están cada vez que se cierran negativamente alrededor de Vizcarra, la variable política es lo que lo mantiene todavía sin Sí, la posibilidad de caer finalmente. Y eso es sí, hay dos gravísimo, hechos, sí, hay porque dos, creo que el tema, básicamente, del haber él creado la JNJ, es algo que no puede quedar fuera del análisis. Es la JNJ la que le está en este momento dando impunidad. aquí hay dos cuestiones que le dan a Vizcarra una ventaja sobre todos los demás. Primero, la que tú has dicho. O sea, en este tiempo la JONJ ha sembrado jueces y fiscales pro lagarto por todo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esa es la mejor garantía para él y su gente de que los procesos en marcha no van a terminar de modo feliz para la ciudadanía y para el Perú en concreto. Ese es un hecho real. Aquí hay jueces sesgados. Así como la Junta tiene sesgo, es natural que los nombramientos que ellos hacen no sean de jueces independientes, sino de jueces y fiscales que estén alineados con las políticas corruptas del vizcarrismo y finalmente es una forma en la cual todos se deben favores. Yo creo que eso es un tema contundente. Y el otro asunto es lo que decía hoy una congresista, creo que Patricia Chirinos, de que el lagarto Vizcarra cogobierna con Dina Boluarte. Tiene varios representantes en el Ministerio Público y detrás de los ministros hay un conjunto de funcionarios que vienen de la época de Vizcarra. ¿Te das cuenta? Y entonces, hasta hace poco era Rosa Gutiérrez, que pertenece o pertenecía al partido de Vizcarra, tenía el cargo de Relaciones Exteriores, no sé qué cosa. Entonces, este doble apoyo, esta doble ventaja de Vizcarra, tener jueces y fiscales vizcarristas con cola de lagarto, más un conjunto de funcionarios en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, ahí sombreados, pero vigentes y actuantes, es lo que le da a Vizcarra y explica el por qué a la hora de la hora los mecanismos judiciales no terminan de actuar como corresponde. Y esto es sumamente grave porque el principio fundamental de la democracia republicana es la igualdad ante la ley.
creo que aquí justamente se está transgrediendo eso. Quiero, además, hacer hincapié en algo fundamental, y es que considero que más allá del sector que algunos identifican como, no me gusta etiquetar mucho, pero como caviares, que para mí significan en el plano de la administración, de los operadores de justicia en el Ministerio Público, fundamentalmente al interior, Pablo Sánchez y la corriente de fiscales interna que él representa o lidera, y fuera el señor Gustavo Gorriti. Yo siento que no han sido los principales impulsores de la caída de Patricia Benavides. Creo que la caída de Patricia Benavides se explica por dos razones fundamentales. La primera, el impulso del gobierno de Boluarte y Otárola para hacerla caer. Y en Sí, segundo lugar, la complacencia del fujimorismo con esa caída y su mirada a un costado. sí. Y evidentemente ahora con la protección o relativa protección o en todo caso esta cuestión blandengue del sistema de justicia respecto a Vizcarra, podríamos decir que puede en efecto existir una suerte de coalición del gobierno con parte o todo el fujimorismo, incluso algunos sectores vizcarristas que podrían estar empoderándose cada vez más utilizando el sistema de justicia, como bien se ha dicho. No, sin duda, yo comparto plenamente eso es casi una evidencia que la demostración está a la vista de todos y resulta inadmisible que hasta la fecha las instancias dotadas de capacidad y poder para poner coto a esta distorsión de los mecanismos normales de justicia no se haya puesto en acción. Ahí hay una responsabilidad grave del Congreso de la República. Mira, tú tengo la impresión que la señora Benavides, con sus cosas más, sus cosas menos, intentó marcar un curso distinto y mira tú cómo ha acabado. Toda la maquinaria caviar se puso en marcha y hicieron búsquedas totalmente extrañas a los procedimientos regulares, comprometieron a un personaje que viene de los tiempos de Pablo Sánchez, este señor Villanueva, que es un, qué sé yo, un maniobrero al interior del Ministerio Público, que no sé por qué la señora Benavides le ha dado espacio, le ha dado cancha. El hecho es que son las denuncias de este señor las que ha llevado a que la señora salga temporalmente, pero puede ser por mucho tiempo también, del Ministerio Público, de la Jefatura, de la Fiscalía de la Nación, y otra vez los caviares a través de Villena se encaramen en este importante cargo público y probablemente vamos a ver más adelante no solo profundos cambios de afirmación caviar, sino también una campaña contra las fuerzas democráticas en el Parlamento, en el propio Poder Judicial, contra los jueces que han amparado las demandas de la señora Benavides, son sospechosos de estar en la red criminal, del Tribunal Constitucional también, y vamos a probablemente estar en los próximos meses ante una ofensiva caviar desde las posiciones que ha recuperado en el Ministerio Público, y si hay algo que saben hacer ellos, hay que reconocer, es usar las instancias jurisdiccionales para propósitos políticos. Eso hay que reconocerlo. Han sido maestros, los cuellos blancos del puerto fue un golpe de Estado magníficamente diseñado bajo esta modalidad, sin tanques, sin policías, sin soldados, pero fue totalmente desastroso, pues terminó con el cierre ilegítimo del Congreso de la República y la infiltración de vizcarristas, lagartos y una serie de sabandijas más, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Pero no podemos tampoco rehuir la responsabilidad que ha tenido el sector, digamos, no izquierdista marxista, de no dar ningún tipo de pelea a Por eso no, nivel no. de establecer un correlato y una evidente corriente distinta para frenarlos. Creo que hay que No. asumir también Sí, sí, no, no, esa yo creo que responsabilidad. se han dormido en los laureles, han pensado que ya la batalla después de la caída de Castillo estaba ganada, más bien han pasado a apoyar a la Boluarte, no se han dado que la Boluarte era una forma de la amenaza antidemocrática también. Vieron el lado bueno, no vieron el lado negativo, nefasto, terrible, oscuro de la Boluarte. Y bueno, estamos viendo ahora todas las consecuencias de esa actitud ingenua, tonta, que nos va a empezar a pasar factura a todos sin excepción. Muy bien, seguiremos conversando en línea política, pero sobre el panorama internacional tras la pausa comercial. Volvemos. Volvemos.
Estamos de vuelta en su programa de Línea Política, emitido en diferentes plataformas de cable y de redes sociales. Estamos con Ángel Delgado en la segunda parte de este programa y queremos darle un enfoque internacional. Y sin duda vamos a tener que hablar sobre la elección de Nayib Bukele o la reelección con 87% de votación. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Ángel Delgado, No, frente a esta bueno, a abultadísima pesar que votación? era un triunfo más que avisado, no deja de causar algún tipo de sorpresa y quizás un poquito de alarma también, un resultado que en otros tiempos solamente se veía en países como Albania y los países de la cortina de hierro, en la cual pues había 90% de ciudadanos que votaban. Esas elecciones fueron calificadas de fraudulentas, sin embargo, hasta la fecha hay que reconocer que no ha habido ningún organismo que haya señalado que esta elección tiene un vicio de irregularidad. O sea, la elección vendría a ser legítima y la verdad hay que reconocer que el señor Bukele se ha manejado con una maestría política de primer orden, ha agarrado un tema central como es la inseguridad, ha generado algunos resultados importantísimos que tienden a amortiguar, a bajar sensiblemente el tema de la inseguridad y ha merecido entonces un respaldo de la población, aunque eso haya significado violentar el régimen constitucional, porque se cambió la regla que no permitía la reelección inmediata y probablemente, como algunos señalan, en el curso, si a Bukele le sigue yendo bien, no tenemos por qué pensar que no, probablemente intente una nueva reelección y en consecuencia, a pesar de los éxitos, sin duda democráticos, porque resolver el tema de la inseguridad es una bandera que nosotros ya quisiéramos tenerla, al mismo tiempo hay que reconocer también, y esa es la preocupación, de que todo eso se da poniendo en jaque, jalando al máximo las reglas de la democracia en torno a la alternabilidad en el poder, en torno a la no reelección, en torno pues a no usar el aparato del Estado como una forma de conseguir adhesiones populares, ¿no? Pero, en fin, son los signos de los tiempos. Estaba leyendo un libro que esta época se caracteriza por gobiernos fuertes, ¿ah? Si bien la democracia se ha extendido por el mundo, las formas que vienen ganando hegemonía en casi todos los países importantes son Mm, fórmulas que casi rozan con las dictaduras, aunque estos mandatos vienen de la votación popular. El caso más claro es de Vladimir Putin, pero Erdogan en Turquía también lo ha hecho. Del otro lado, en Hungría, también hay procesos similares, lo hubo en Polonia, o sea, para que te estoy marcando escenarios políticamente mm. distintos y donde parecería ser entonces que la solución de una demanda social o popular no camina necesariamente de la manito de las formas democráticas, ¿no? Este es un tema interesantísimo, porque no podemos tampoco caer en la tontería de los caviares y los izquierdistas que recusan y rechazan a Bukele. Caramba, Bukele está resolviendo un problema central del país que ya quisiéramos que se pueda hacerlo en el Perú. O sea, de ese punto de vista es absolutamente válido y legítimo su régimen. Pero para hacer eso, mira tú, se está apartando bastante de los procedimientos democráticos establecidos. ¿Qué pasa sobre esto? ¿Es el Bueno, personal o es que el procedimiento democrático ya no sirve para resolver los problemas fundamentales del país? Bueno, tres cosas sobre la victoria aplastante de Bukele en El Salvador. Una reflexión, una preocupación y una advertencia también. La reflexión pasa porque, en efecto, me parece que determinados modelos, China, en parte Rusia, de alguna manera Turquía también, de algunos otros, pareciera que ponen sobre la mesa el debate de si para enfrentar una pandemia, para crecer económicamente, para tener orden, en todo caso, eh, ¿es necesaria la democracia o no? Por lo menos entendida desde el punto de vista occidental. Ya hace algunos meses, y esto lo comentamos en otro momento, Rusia y China firman un manifiesto al mundo donde le dicen que la democracia no es lo que tiene que entender necesariamente Occidente. Ojo, para empezar con eso. Y parece que ese proceso ha llegado a América Latina. Claro. Una preocupación clara es que el porcentaje con el que ha ganado Bukele
no me recuerda tanto a los porcentajes, digamos, de los procesos dictatoriales bolivarianos. Nunca he visto un Chávez con ese nivel, con esa votación, a Evo Morales, a Correa, ni a nadie, pero me recuerda más bien a las versiones corporativistas, dictatoriales, de inicios o la primera, tercera parte del siglo XX en Europa. Mussolini tuvo votaciones parecidas, Hitler tuvo votaciones parecidas. Sí, sí. En todo caso, la gran preocupación que tengo es este hombre, con casi 9 de cada 10 votos y el 95% de su Parlamento Nacional, ha concentrado el poder de una manera muy grande. Esperemos que el proceso democrático no se siga deteriorando. Ya ha habido, recuerda, problemas con jueces, con fiscales, con cambio de reglas de juego, que no es un modelo nuevo. Lo hizo Leguía, lo hizo Fujimori, lo han hecho muchos en América Latina. Y finalmente mi advertencia, tú sabes que aquí a veces hay entusiastas que buscan copiar discursos o modelos. Para los buquelistas o los que quieren afrontar una votación con el estilo Bukele, les tengo que decir lo siguiente. El presidente Noboa, que hoy día también tiene una gran aprobación, no llegó al poder con ese discurso. Bukele mismo no llegó al poder con ese No, discurso. Los buqueles guatemaltecos, ecuatorianos y todos han quedado de terceros para abajo. Por cierto, no solamente es el discurso, creo que hay un nivel de credibilidad y creo que más bien lo que Bukele pone sobre la mesa es, más que una forma de hacerse con el poder, es una forma de ejercerlo. Y creo que eso eso, tienen que empezar a distinguir algunos aquí compañeros totalmente de políticos. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que Bukele nos da una lección de cómo se administra el poder para perpetuarse. Como diría Maquiavelo, la labor del príncipe es cómo mantener su estado. Y entonces Bukele está cumpliendo fielmente el ideario maquiaveliano de conservar el estado. Entonces, claro, y eso lo hace resolviendo un auténtico problema en Salvador, que era la violencia criminal. O sea, no lo está haciendo a través del ejercicio de la fuerza bruta y generando una capa opresora. O sea, él está usando la propia democracia, o sea, el respaldo popular, social, objetivo, resolver un problema para afirmar un régimen personalista sin duda y que podría tener algunos elementos autocráticos. Todavía quizás es prematuro llegar a una conclusión de esa naturaleza, pero yo creo que es un reto para la teoría política democrática, ¿no? Sobre todo cuando esta no es eficaz para resolver los problemas. Aquí yo creo que estamos llegando también a un límite. No solamente es criticar a Bukele, cuidado, ¿ah? Porque De Bukele acuerdo. puede evolucionar a una cosa peligrosa. De repente no, de repente es generoso y caramba, cumple su cometido. Y como Washington, después de la tarea cumplida, se retira y se convierte en un agricultor. Hay una cosa que simplemente para interrumpirte un segundo nada más, que creo que a veces nosotros no somos conscientes, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, en materia de seguridad y la forma firme como actúan efectivos de la policía de países democráticos. Estados Unidos, por ejemplo. Nadie se puede, nadie se puede prácticamente imaginar que una intervención en una situación complicada de los efectivos de la policía de diferentes estados en Norteamérica va a ser pues suave, ¿no? O se le va a criticar tanto a la acción de la policía. Y ese supone la democracia en teoría más antigua y más perfeccionada, por lo menos del continente. Y aquí siento que hay una forma boba de pervertir el hecho de que la democracia signifique respeto de derechos. Y Bukele de alguna u otra manera es también respuesta a esa A esa tergiversación. teoría, claro, que es una desviación, ¿ah? Es una desviación. La democracia no tiene Totalmente. por qué O ser sea, débil ni boba, ¿no? los derechos están ahí presentes, pero es un tema de equivalencia. Los derechos que Bukele defiende también son los derechos de los pobres, de los ciudadanos agredidos por los delincuentes. Y cuando él usa la fuerza del Estado para recuperar el orden público, está ejerciendo una política de derechos humanos bajo una fórmula de represión de quienes intentan destruirlos y someterlos. Eso hay que verlo también. Aquí la visión caviar, para llamarla de algún modo, es una en el cual los derechos son los derechos de la gente, incluyendo los delincuentes, y la policía por antonomasia es una fuerza represiva, a la cual hay que controlar, a la cual es un monstruo, ¿no? Que hay que ponerle rejas, hay que ponerle, hay que ponerle barreras, hay que atarle las manos porque es peligroso. Tú con esa concepción de la policía, evidentemente tienes respuestas como la que hubo aquí en el Perú el año pasado.
De ¿no? acuerdo. Donde la policía, para, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, es responsable de las masacres, de genocidio de naturaleza, inclusive étnico-cultural. Daban a entender una adoptado suerte de limpieza racial, una locura total, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la cuestión que yo creo que tenemos que erradicar. Estas ideas han ganado, y en El Salvador también, mira tú, el Frente Farabundo Martí, yo Mm. creo que es una experiencia que tiene un lado democrático importante, más allá de los factores que convergieron en ello, porque Centroamérica y El Salvador eran sociedades oligárquicas, opresivas, mira, ahí está pues el otoño del patriarca de García Márquez. O sea, bueno, si había dictaduras en el mundo, las dictaduras centroamericanas eran de campeonato. Los Somoza y en Salvador, en Guatemala también. Entonces, el Frente Farabundo Martí, con todos sus excesos y sus cosas, que también hubo actos criminales por ese lado, es una lucha democrática que busca erradicar eso. Se termina la guerra interna el año 92 con los acuerdos de paz, ¿no? Y entonces es ahí que los sectores democráticos, incluyendo el Frente Farabundo, Martí, del cual pertenecía el señor Bukele, Sí, eso hay que claro. recordarlo, este, creo que caen en esta trampa izquierdista, este, radical, caviar, qué sé yo, de no entender que luego de un acto de violencia iban a haber remanentes delictivos muy importantes. Y entonces lo que tenía que garantizar las fuerzas que habían pasado de la etapa del enfrentamiento de la guerra, o sea, la posguerra, tenía que asegurar la pacificación del Salvador a como el lugar. Ya no tenía expresión política, indudablemente, porque los actores principales habían depuesto las armas, habían disuelto sus ejércitos, se habían convertido incluso en policías, pero quedaron los remanentes delincuenciales que fueron ganando cuerpo y más día a día, y entonces un día se volvieron insoportables para Mm. todos. Y entonces el señor Bukele tiene una votación que ha pulverizado al Farabundo Martí y a Arena, que era el partido de derecha, los ha mandado creo que al 7 y 5%, a los dos juntos no llegan al 10% de Bukele, creo, ¿no? Es más o menos así. Bueno, mira, para cerrar, porque estamos al límite del tiempo, Sí, creo que debemos dedicarle un programa sí, entero a hay analizar El que, Salvador. Acaba de declarar este presidente que tiene el sueño de la reunificación de Centroamérica, ¿no? Es decir, tiene ya un mensaje político donde su doctrina, entre comillas, quiere extenderla, digamos, por lo menos al área de Centroamérica. Pero vamos a ver, quiero decir algo importante, en que en el Perú la inseguridad ciudadana fue potenciada fundamentalmente por Humala y por Sagasti, que evidentemente quebraron la institucionalidad de la policía, mandando al ajá. retiro a 17 y 20 generales respectivamente. No hay que olvidar eso. Está Pues bien que bien, lo digas eso, porque aquí hay una responsabilidad política que después hay que marcarla. Hay un programa especial que vamos a hacer, pero yo sí comparto con que parte del problema es que hemos debilitado a la fuerza policial que había tenido un éxito brillante en la lucha contra Sendero Luminoso. totalmente Ejemplo, de acuerdo. y aquí entonces hemos tirado por la borda estos avances y nos hemos quedado con una policía escuálida enfrentada, golpeada, con intrigas a su interior, que en fin, no sé cómo se va a recuperar eso. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Muchas gracias, Ángel. Nos veremos el siguiente lunes, como siempre, en Línea Política. Hasta luego. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias amigos por seguirnos.